y no simplemente de un falso derecho caricatura que quede incluido dentro de lo que son los códigos de ética, que han sido una permanente burla histórica de los concesionarios hacia los sectores receptores o auditorios de los medios. En tercer lugar, lo que sí no ha sido nuevo, y esto ha sido una recurrencia permanente, es el proceso de boicot que permanentemente se ha realizado desde los años 70 a cualquier intento de cambio que se hubiera pretendido realizar en este terreno de la comunicación y que ahora en este caso cobran personalidad a través de las leyes secundarias que serían el equivalente a la segunda ley Televisa, como ya se ha comentado en otros momentos. Entonces yo me quiero centrar en lo que es el aspecto global de por qué este fenómeno de las leyes de la reforma es nuevo y obviamente este fenómeno, como ya se ha analizado el día de ayer y en otros foros, ha constado de dos fases. La primera fase es la que concluyó en junio del 2013 y que logró insertar en la Constitución por lo menos 18 cambios fundamentales que implican un avance muy sustantivo para transformar este viejo modelo de comunicación y que por razones de tiempo pues no vamos a exponer, porque también el día de ayer fueron muy puntual y brillantemente expuestos. Sin embargo, en la segunda fase, que es en la que nos encontramos ahora, del 24 de marzo en adelante, sucede todo lo contrario y aparecen las leyes secundarias que en el fondo no son otra cuestión más que una contrarreforma a todo lo que ya se había avanzado. Y la pregunta es, ¿por qué en esos 100 días surgió esta reforma cuando ya se había logrado en el 2013 todo ese avance? Pues bueno, la explicación que podríamos encontrar es que en esos 100 días hubo un cambio de timón y donde intervino la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Presidencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Poder Mediático para generar una ley a modo y volver a corregir lo que ya se le había escapado y que ya estaba inserto en la Constitución y que le obstaculizaba seguir con el mismo modelo de acumulación utilizando al sector de las telecomunicaciones como una fase del circuito de la acumulación de capital. Entonces, lo que se observó es que esto se pudo lograr porque después a partir de marzo a partir de principios de este año del 2014 ya no existió el paraguas que pudo en el 2013 darle origen a estos avances y fue el Pacto por México. Con la crisis que vivió el PRD a su interior y el PAN con la fractura que aparentemente se resolvió este fin de semana con la elección de su nueva dirigencia, el PRI ya no tuvo oposición para seguir con los acuerdos que se habían establecido el año pasado. Y entonces sacó el colmillo del verdadero PRI, donde se observa que no cambió nada. Es el mismo dinosaurio aborazado, feroz, que no permite la democracia, que viene nuevamente a dominar y que se ha barnizado de un pluralismo que no permite ejecutarlo, sino simplemente lo maneja como una legitimación para marear a la sociedad y tener pues un margen de gobernabilidad con cierto pacifismo. Entonces lo que observamos es que en esta segunda fase se atenta contra el corazón de lo que ya está incluido en la reforma, fundamentalmente cuanto a lo que son los derechos básicos de libertad de expresión, derecho a la información y de derecho de acceso. Como se comentaba el día de ayer, por lo menos se dieron 22 retrocesos, que tampoco voy a exponer por razones de tiempo, pero que ayer fueron muy puntualmente expuestos. Entonces, ¿todo esto qué significa para nuestra sociedad? Y lo que yo quisiera destacar es que este cambio de timón del 2013 al 2012, lo que en el fondo encierra es un gran debilitamiento del Estado mexicano, porque si en el 2013 el Estado decidió rescatar su nueva función rectora para poner orden en el terreno de la comunicación, que durante décadas no había puesto límites o acotamientos a los poderes fácticos para subordinarlos al mandato de la Constitución, sorpresivamente a partir de las negociaciones del Pacto por México sí lo hizo en el 2013 y rescató su función de Estado rector.
Sin embargo, por las presiones y por la conveniencia de apostarle más a lo que es la gobernabilidad del futuro y con la crisis interna de los partidos opositores que ya no formaban parte por México, a partir del 2014 decide ya no ser un Estado rector, sino convertirse nuevamente en lo que había sido en las últimas décadas, que es ser un simple gerente de los intereses de los grandes monopolios. Entonces, esto creo que es muy grave porque carecemos de Estado. Hoy tenemos gerente de oligopolios, pero no tenemos cabeza rectora que corresponde al Estado republicano, que ha tardado 200 años en construirse en el país después de un movimiento de independencia, de reforma y de revolución. Ahora estamos descabezados. Y lo que sucede es que esto fundamentalmente ya no le interesaba al PRI, porque las 6 reformas fundamentales que buscaba, que como todos sabemos fueron la laboral, aunque fue esta en el sexenio anterior, pero le sirvieron la mesa para que operara en este gobierno, la educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones, la energética y la educativa, ya las había logrado. Entonces no requería más apoyo de partidos aliados. Sin embargo, entonces, por ello, a lo que le apostó o le ha apostado el PRI, y es la principal consecuencia que observo para nuestra sociedad, es que lo que viene a instaurar con las leyes secundarias en el proyecto de iniciativa gubernamental es regresar al prototipo de la presidencia imperial, que en los años 90 Mario Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta. Esa dictadura perfecta estaría conformada, por una parte, por la base burocrático-administrativa que ofrece el Estado para poder administrar, y por otra parte, con la alianza hacia el poder ideológico de las televisoras, entre Televisa y Televisión Azteca y las radiodifusoras, para crear los consensos que le permitan gobernar. En ese sentido, podríamos decir que si el PRI gobernó como partido único con el apoyo de la mano de Televisa, como el soldado del presidente en el siglo XX, ahora en el XXI, con el retorno al modelo de la dictadura perfecta, este gobierno aportará todo su aparato político, jurídico, administrativo, represivo del Estado formal, y Televisa, Televisión Azteca y las radiodifusoras y algunas otras gubernamentales, porque también entran dentro de este juego, van a poner su aparato mental de sus pantallas, diales, medios de entretenimiento, con el fin de crear las ideas, las imágenes y los sentimientos colectivos funcionales que les permitan construir un nuevo bloque histórico de poder unificado para articular lo más eficientemente el proyecto de las 6 reformas estructurales con la superestructura jurídico-política y el sistema ideológico del aparato mediático para poder gobernar en este tercer milenio. Así, por ejemplo, la telecracia y la radiocracia van a producir o están produciendo ya una atmósfera de opinión pública donde se promueven los diversos cambios exitosos para la modernización del país, especialmente la fiscal y la energética, con toda la propaganda que estamos inundados. Se está reduciendo la difusión de las cifras de los crímenes de la inseguridad nacional, que son iguales o superiores a los del periodo del gobierno del expresidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico, según las cifras de la sociedad civil dadas la semana pasada. Se propagan destacadamente las bondades alcanzadas durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto para conquistar el segundo milagro mexicano, es decir, el Mexican Moment, y a cambio el gobierno les concede la aprobación de las leyes reglamentarias a modo, con lo cual se desconoce el servicio público, se impide la competencia en el ámbito de la radiodifusión, se permite que continúe la concentración disfrazada, se debilitan las facultades del IFETEL, se aplica la publicidad en proporciones salvajes, se niegan los derechos comunicativos elementales de los ciudadanos, se aminoran o debilitan a los medios públicos, etcétera, para continuar con la imposición del viejo modelo de comunicación, pero ahora maquillado de moderno, competitivo y reformado. Este modelo de la dictadura perfecta, podríamos decir, no son las mismas condiciones de los años 90, porque ahora existen otros espacios como son Internet. Lo interesante es que dentro de este terreno también la iniciativa presidencial incluye lo que es
la neutralidad de la red, y en su artículo 145 de la iniciativa presidencial señala que los concesionarios que presenten el servicio de acceso a Internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. Esto mismo vuelve a ser reforzado en su artículo 197, cuando señala que los concesionarios deberán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes. Esto más es nuevamente fortalecido en el 190 y en el 188, cuando en el título octavo dedicado a la justicia y las obligaciones en materia de seguridad también señala que los concesionarios estarán obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con las investigaciones en proceso. Para finalizar, yo diría que con todo ello, contrariamente a la propaganda oficial que ha difundido el gobierno en estos momentos, que a través de sus grandes reformas estructurales serían para mover a México, lo que observamos es que con la autorización de esta contrarreforma, lo que se está logrando es la inmovilización de México, pues permanece el viejo modelo de comunicación que ha sido un obstáculo para el desarrollo del país durante el siglo XX y las dos primeras décadas del XXI. Mediante esto se está volviendo a reproducir el modelo de la economía de los compadres, que es de la que la OECD pedía salir, con su respectivo prototipo de comunicación para los neojodidos, que imposibilitará el avance equilibrado de nuestro país en este tercer milenio. Muchas gracias. Gracias, Javier. Un recordatorio, la mesa está siendo transmitida por internet en amic2014.uaslp.mx. Buenos días, y quiero en particular también reiterar mi agradecimiento a la doctora María Elena Meneses, mi felicitación, porque se trata de un encuentro que, como lo señalaban ayer mis compañeras y compañeros en el primer panel que tuvimos, que asume o que demuestra la responsabilidad de la MIC con la sociedad y su incidencia política. Así que, y en particular, desde luego agradecerles que incorporen en esta mesa el análisis de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Desde luego también mi gratitud a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a mis colegas. La Plataforma de Acción de Beijing de la ONU, publicada en 1995, estableció los principios básicos para hacer de los medios de comunicación y las tecnologías de información aliados de las mujeres, de sus derechos humanos y su desarrollo. En particular, el capítulo J determinó la agenda sobre género y medios de comunicación e incluyó como área prioritaria el desarrollo de políticas de género y comunicación, incluida la transversalización de las regulaciones de telecomunicaciones y radiodifusión con una perspectiva de género. Los avances en Latinoamérica, sin embargo, son en algunos casos incipientes y en otros inexistentes, y México no es la excepción. En este marco, el objetivo de mi participación es contribuir a un debate constructivo sobre regulación y políticas de comunicación con perspectiva de género, con base en la revisión de algunas tendencias significativas. Claudia Padovani y Marc Raboy definen las políticas de comunicación como una multiplicidad de configuraciones de actores autónomos que están involucrados con distintos niveles de autonomía y poder en procesos de carácter formal e informal en diferentes dimensiones que en algunas ocasiones se superponen de lo local a lo supranacional y global en el diseño de políticas de comunicación e información que incluyen aspectos de infraestructura, contenidos, usos, normas y gobernanza. En este tenor, el concepto de transversalización de la perspectiva de género es útil para definir lo que entiendo como regulaciones y políticas de comunicación e información con perspectiva de género. De acuerdo con Katharine Sarikakis, la transversalización de la perspectiva de género es el principio de acuerdo al cual la naturaleza genérica de las políticas públicas es reconocida y rectificada al incorporar la dimensión de género en el diseño de políticas.
La transversalización de la perspectiva de género va más allá de solo demandar un tratamiento igualitario o de realizar acciones afirmativas. La transversalización de la perspectiva de género busca transformar las estructuras institucionales. Mi posición en este punto es que una genuina transversalización es aquella que integra la dimensión de género en las instituciones con el objetivo de transformar el status quo. De acuerdo con Sarikakis, las políticas de género en materia de comunicación operan en dos niveles estratégicos que identifican como hard, y en este nivel se hallan las leyes y regulaciones, y como soft, que refieren a códigos de ética, procesos para transformar la cultura organizacional de las industrias mediáticas, manuales de lenguaje no sexista, etcétera. Así, la transversalización de la perspectiva de género se caracteriza por colocar a las mujeres en el centro, más que por dejar los asuntos de género en la periferia de la agenda política. El éxito de la implementación de estas políticas en materia de comunicación e información dependerá entonces de la dinámica de las estructuras institucionales, mismas que están organizadas hasta hoy desde una perspectiva masculina que afecta cada parte del proceso y también cada actor. Ello explica los problemas de interpretación por parte de tomadores de decisiones y de hacedores de políticas acerca de la igualdad de género, así como su compromiso político con estos principios. Estas condiciones también dependen del acceso del movimiento feminista a recursos humanos y materiales y de los marcos jurídicos y legales existentes a nivel nacional. Por ejemplo, en la mayoría de los países existen instrumentos globales y regionales que impulsan los derechos humanos de las mujeres y que han servido de soporte al desarrollo de políticas nacionales. En el caso de México, observamos que los 5 instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos de las mujeres han podido llevarse adelante gracias al argumento que nos permite la existencia de instrumentos jurídicos internacionales en la materia. Como planteaba ayer Martín Becerra, en América Latina contamos con una larga historia de violación de los derechos comunicativos de la sociedad. Esto es evidenciado por el sistema discrecional y discriminatorio para otorgar concesiones de radio y televisión, por la alta concentración de sistemas de radiodifusión en pocos actores, por las dificultades para acceder a la propiedad y operación de canales de radiodifusión por parte de grupos sociales, etcétera. ¿Y qué pasa en materia de políticas de comunicación con perspectiva de género en nuestra región? Los gobiernos latinoamericanos no han emprendido acciones contundentes en favor de los derechos humanos de las mujeres. Existe una insuficiente e inadecuada implementación de políticas de género en las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Esto es, no existe una política formal de género y comunicación a nivel de las leyes que regulan los sistemas de comunicación en América Latina. Hay, si acaso, algunos principios generales en estos instrumentos o tímidas recomendaciones que tienen un efecto mínimo en las industrias de comunicación. Por ejemplo, en la actual iniciativa que se está analizando en este marco, el único artículo que contempla la igualdad de género enuncia que no se discriminará por razón, en los contenidos por razón de género, edad, escolaridad, bla, 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 bla. Es decir, la igualdad de género se suma a un montón de desigualdades y sabemos que la agenda de género y comunicación es mucho más amplia, que no solamente tiene que ver con contenidos, pero que además esta inclusión lo que hace es desdibujar la importancia que tienen los sistemas de radiodifusión y telecomunicaciones para los derechos humanos de las mujeres. En donde más avances se registran en nuestra región es en el nivel de acciones puntuales o de soft tools, en palabras de Sarikakis, tales como el monitoreo de medios, la sensibilización en la perspectiva de género a profesionales de los medios y representantes institucionales, así como la elaboración de materiales para los medios de comunicación, códigos de ética, manuales para eliminar el lenguaje sexista, etcétera. Estas son acciones que comúnmente han sido promovidas por académicas, periodistas y activistas feministas. Nuestras acciones, incluyen la elaboración de propuestas legislativas en la materia. Las feministas latinoamericanas han enfrentado un ambiente hostil cuando han intentado avanzar en la definición de una política de género y comunicación. Han tenido que lidiar con una desinformada oposición. En este sentido, no es solo el hecho de que exista una ignorancia generalizada entre los representantes institucionales respecto a lo que es la igualdad de género, sino una cultura de prejuicios acerca de lo que el feminismo y los derechos de las mujeres, humanos de las mujeres son. Estos constituyen obstáculos para el avance de las políticas de género y comunicación.
Las feministas latinoamericanas han tenido que enfrentar también la oposición de los industriales de los medios. Esto sucede porque en América Latina los medios de comunicación han estado históricamente dominados por hombres. Las decisiones más importantes son tomadas por hombres. Los hombres definen las políticas de operación de los medios. La mayoría de los puestos laborales en las industrias de comunicación las concentran hombres. En este contexto, existe una relación problemática entre los derechos humanos de las mujeres y la libertad de expresión. Cuando las feministas han tratado de llamar la atención acerca de los estereotipos sexistas en los contenidos, por solo poner un ejemplo, los industriales de los medios las han acusado de atentar en contra de su derecho a expresarse. Una de las áreas significativas en la agenda de las políticas de género y comunicación es la que tiene que ver con el desarrollo de principios para un periodismo promotor de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, la mayor parte de las industrias informativas en América Latina no cuentan con instrumentos de autorregulación en esta línea. Una excepción es la Asociación de Periodistas de Uruguay, que hace un año aprobó un código profesional que incluye un capítulo en género y discriminación. Otra de las áreas problemáticas en nuestra región es la ausencia de una regulación relacionada con la pornografía. En países como México, la pornografía no está declarada como ilegal, aun cuando involucra el tráfico sexual, la prostitución y la explotación sexual. Otra área es la publicidad. En este contexto, existe una fuerte oposición por parte de esta industria a eliminar las representaciones sexistas y la regulación en esta materia es inexistente. ¿Y qué existe en materia de políticas de comunicación dirigidas a favorecer los derechos de mujeres indígenas y de aquellas que operan medios comunitarios? En un contexto en el que el mayor porcentaje de la población analfabeta es femenina, las radios comunitarias e indígenas constituyen una herramienta clave para asegurar a esas mujeres su acceso a la información. Sin embargo, durante varias décadas, dichas mujeres han tenido que operar sus estaciones en la ilegalidad, dada la ausencia de una política formal que rija dichos medios. Ante estas circunstancias, académicas, activistas y comunicadoras de nuestra región, hemos aprendido a desarrollar acciones conjuntas que han favorecido el avance de esta agenda en la sociedad. Las mujeres periodistas también han participado de manera muy activa, en buena medida marcadas por el incremento de la violencia de género en su contra, como son los casos de Lidia Cacho, San Juana Martínez, en Colombia de Claudia Julieta Duque, y por el deterioro de sus condiciones laborales. Debo mencionar también que la mayor parte del trabajo desarrollado por nuestras compañeras activistas está basado en los marcos teóricos de las académicas feministas, lo que evidencia esta relación cercana de cooperación a la que me refiero. Otra estrategia seguida por estos grupos ha sido ligar el tema de las políticas de género y comunicación a temas más amplios de la agenda de igualdad de género. Esto ha permitido sensibilizar a feministas especialistas en temas distintos a los medios de comunicación acerca de la importancia de estas instituciones para los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, las acciones de las feministas no son suficientes. Es imperativa la participación de las instituciones masculinas, gobiernos, partidos y medios de comunicación, así como de empresas de telecomunicaciones en esta tarea. En este sentido, es necesario que quienes están definiendo las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión en el contexto de la comunicación digital sepan de qué hablan cuando enuncian la igualdad de género y que se comprometan con los derechos humanos de las mujeres en esta materia. El caso mexicano. En 2008, académicas feministas agrupadas en la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres,